Bien, comenzamos. Muy buenas tardes a los hermanos y a los amigos, también a la familia, esperando que se encuentren bien, ustedes y los suyos. Hoy es día miércoles 22 de octubre del año 2025, son las 16:30 de la tarde y me encuentro en mi hogar. Hoy día quiero hacer un pequeño estudio, quizá más que un estudio es una conversación que creo que es muy, muy importante lo que yo voy a decir, pero no es importante porque yo lo diga, sino porque lo dice la Sagrada Escritura. Ahí está la importancia. Solamente yo me voy a limitar a ser una especie de parlante de la Escritura, ya que la Escritura por sí misma no puede hablar ni expresar, sino que yo tengo que leer lo que ya fue escrito y voy a leer parte de la escritura de lo que fue dicho. Y el tema para hoy día, el tema que digo que es muy, muy importante, es hablar de acerca que existe solamente un solo Dios. Para darle contexto un poquito a este estudio, yo quisiera partir diciendo algo muy importante, y después de haber leído por mucho tiempo la Torá o los libros de la ley, también se puede entender, o el Pentateuco, me he dado cuenta que el autor acá, que se le atribuye al siervo Moisés, él quiso transmitir algo que a veces cuesta que los hermanos lo puedan comprender, lo puedan entender, lo puedan asimilar en sus mentes, en su comprensión, en su forma de entender, porque Moisés trató de decir algo muy importante cuando ya Israel ya no era esclavo en Egipto. Ustedes bien saben, y de esto no voy a hablar mucho, que Israel, según los relatos que tenemos, fue esclavo en la tierra de Egipto durante 430 años aproximadamente. Una vez que salieron por mano de Moisés, después de Dios haber hecho o haber realizado muchas maravillas, muchos prodigios, en la tierra de Egipto sacó a su pueblo. Y cuando lo sacó, les dio un discurso que es muy importante, el cual yo quiero compartir, y les dijo algo que es demasiado para mí importante a tener en cuenta. Creo que el discurso para mí es muy categórico, es muy claro, no necesita interpretación. Creo que el problema no está en cuanto a la comprensión de lo que dijo Moisés, lo cual vamos a ver luego, sino que está más bien en la fe, si la persona cree en esto o no lo cree. Creo que ahí está el problema de la mayoría de los creyentes, ¿ya? Así que voy a dar lectura. Vamos a tener una lectura más o menos prolongada, y esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 4. Voy a leerlo más o menos, va a ser un poco larga la lectura. Voy a leerlo del versículo 15 en adelante, así que tome atención de esta lectura porque es muy importante lo que está diciendo Moisés. Dice lo siguiente, del versículo 15 en adelante del libro de Deuteronomio capítulo 4. Guarda pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día en que el Señor habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen y figura alguna en finge de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, o figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra,
figura de pez alguno que haya en las aguas debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo al sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque el Señor tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros el Señor os tomó y os sacó del horno de fuego de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. El Señor se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no podré pasar el Jordán. Mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no olvidéis del pacto del Señor vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido, porque el Señor tu Dios es un fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrados hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra y os corromperéis e hiciéndoos escultura o imagen de cualquier cosa e hiciereis lo malo ante los ojos del Señor vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis del Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella largos días sin que seáis destruidos. El Señor os esparcirá entre los pueblos y quedaréis poco en número entre las naciones a las cuales el Señor os llevará. Allí serviréis a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis al Señor tu Dios, lo hallaréis si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres al Señor tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido ante ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde el extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella. Pregunta, aquí viene una pregunta. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de medio del fuego como tú lo has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido? Y ha hecho aterradores todo lo que hizo con vosotros, nuestro Dios, en Egipto, ante tus ojos. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Permítaseme repetir este versículo, que es el 35. A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras en medio del fuego. Por cuanto Él amó a tus padres, escogiendo a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte una tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Permítame nuevamente leer este versículo, que es el 39. Voy a volver a leerlo. Aprende pues hoy
y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Bien, ese es es una lectura que les dije yo que iba a ser un poquito prolongada, y todo lo leí para darle su contexto, ¿cierto? Lo que quiso expresar el autor de esta narrativa, que si uno analiza, ¿no es cierto?, aquí, sin entrar a tecnicismo, ni una hermenéutica, sino una comprensión básica, ¿ya?, de comprender un poco lo que está tratando de transmitir el autor, ¿cierto?, lo que le dejó a su pueblo, a Israel, ¿cierto?, que el Señor, en el fondo, le dijo: mira, el Señor, tu Dios, te sacó, ¿no es cierto?, de un lugar donde tú eras siervo, eras esclavo, te sacó de ahí, ¿no es cierto?, y te ofreció unas buenas tierras. Y lo más importante que tú tienes que entender, que el Señor, ¿no es cierto?, es Dios en el cielo y la tierra y que no hay otro. Es todo lo que quiso decir, ¿no es cierto?, el autor aquí, con todo lo que leímos. E incluso le digo que nos hicieran figura, porque cuando escucharon la voz de Dios en el monte, ¿no es cierto?, cuando escucharon las 10 primeras palabras, no vieron nada, simplemente que la montaña ardía, ¿no es cierto?, todo temblaba, y escucharon la voz de Dios como una trompeta, y Moisés estaba temblando, y el pueblo estaba bajo las faldas de la montaña, escuchando, y no pudieron soportar, ¿no es cierto?, la voz del Eterno, que fue a través de un ángel, también hay que decirlo, como un parlante, y les dijo claramente, ¿no es cierto?, que lo que nosotros, y es lo que yo quiero traspasar o transmitir, que aprendamos hoy, y como dice una versión que no sé si más precisa con el lenguaje, que le dice, reduce tu corazón. Ya, aquí dice reflexiona, pero la versión 1909 dice reduce tu corazón. Es decir, que empiece a reubicar, ¿no es cierto?, tu pensamiento, tu entendimiento con relación al Dios que tú sirves, que solamente hay un solo Dios. Y esto es importante, porque yo les dije en principio que lo que yo voy a decir hoy día tiene demasiada importancia. A lo mejor, con lo que yo estoy diciendo aquí, ¿no es cierto?, de alguna forma estoy tratando de decir otras cosas que no las he dicho, pero con solo decir lo que estoy diciendo o lo que estoy leyendo, en el fondo yo lo estoy diciendo que no existe más Dios, que hay un solo Dios. Eso es todo. Con esto estoy diciendo, en palabras ya para lo que les cuesta más entender, que no existe ninguna trinidad, ¿no? No hay tres seres que componen un Dios, ni cuatro, ni cinco, ni dos, sino que hay un solo Dios. ¿Ya? Eso es lo que estoy tratando de transmitir, y es lo que yo creo que la Escritura está tratando de decirnos, ¿no es cierto?, que hay un solo Dios. Recordemos que los egipcios, ¿no es cierto?, estamos hablando de pueblos que eran politistas, que tenían muchos dioses. En Egipto el principal era Ra, ¿cierto?, el sol. Tenían a Osiris, habían otras deidades de aquellos que los pueblos egipcios creían. Y Moisés, ¿no es cierto?, les explica que hay un solo Dios verdadero. Y por eso le dice, pregunta hoy, averigua si ha venido un Dios a hablar con el hombre, o como habló contigo, ¿no es cierto?, en medio del fuego. Pregunta si algunas veces los dioses han hablado, o esos dioses que los pueblos creían que eran sus dioses. O sea, creían que eran sus dioses, pero nunca les habló. A medida que vamos a avanzar en este pequeño estudio, en Deuteronomio capítulo 6, ahora vamos a saltarnos dos capítulos, capítulo 6, solamente vamos a ver, ahora a leer del 4 al 9, esto es mucho más pequeño, pero no deja de ser tan importante. Como dije en un principio, yo hoy día no voy a hablar mucho, voy a tratar de ser solamente un parlante de la Escritura, nada más. En el 4 al 6 dice lo siguiente:
Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo voy a volver a leer, para lo que les cuesta entender. Para lo que les cuesta entender esto, que les quede en su corazón. Oye Israel, ¿cierto? O sea, escucha, pon oído, pon atención. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en la casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué cosa? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Vamos a seguir avanzando. Ahora les voy a tomar Isaías 45 del 1 al 7. Isaías 45 del 1 al 7. Yo no voy a hablar mucho, no quiero hablar hoy día mucho, solamente que la Escritura nos hable, ¿cierto? Que ella sea la que nos convenza, no yo. Dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, y quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ciñiré, aunque tú no me conociste. Voy a volver a leer, porque es lo que yo hoy día quiero transmitir o traspasar a las conciencias de los que están escuchando este video. Versículo 5. Yo soy el Señor, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ciñeré, aunque tú no me conociste, para que sepas desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo el Señor, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el Señor que hago todo esto. Yo soy el Señor que hago todo esto. Otra versión dice: yo soy Jehová que hago todo esto. No sé si va quedando claro lo que estoy tratando de transmitir. Espero que vaya quedando claro para las mentes, porque puede que a lo mejor sea claro, pero a lo mejor el problema no está en la comprensión, como dije, sino que está en que la persona no cree esto, ¿ya? No entiende que existe un solo Dios. Yo sé que el mundo cristiano, el mundo protestante, el mundo evangélico, tiene deformada la comprensión acerca del único Dios. Nosotros sabemos que creen en la Trinidad, ¿no es cierto? Creen que Dios está compuesto por tres personas: el Espíritu Santo, el Hijo y Dios, y esos tres formarían un solo Dios, ¿ya? Esto está más o menos
del Concilio de Nicea en el 325, de lo cual yo no voy a hablar, donde participaron más de 300 sacerdotes para poder definir, ¿no es cierto?, la divinidad de Jesús. Pero esto viene de antes, ¿no? Esta comprensión que sobre todo tiene que ver con la persona de Jesús. Si Jesús era Dios, no era Dios, etc. Pero cuando yo leo, ¿cierto?, el Tanaj, cuando leo la Torá y cuando leo el Nuevo Testamento, lo cual vamos a leer ahora, les tengo que decir que yo veo el mismo mensaje, que existe un solo Dios, y eso es lo que yo voy a demostrar. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a escuchar, ¿no es cierto?, una carta que voy a leer, o parte de una carta que voy a leer del apóstol Pablo, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, texto conocido para el mundo protestante o evangélico. 1 Corintios capítulo 8. Vamos a leer los versículos que lo tengo anotado solamente del 1 al 6. Recuerden, sí, le voy a dar un contexto. Recuerden que estamos aquí en el mundo romano, o la vamos a llamar greco-romano, ya que Roma, ¿no es cierto?, conquista Grecia. Estamos hablando a lo mejor del año que se escribió esto, versión 58, 65, 66, por ahí. Pablo escribió esta carta a los Corintios. Y en ese tiempo, recuerden que el mundo griego también tenía lo menos 12 deidades principales, ¿no es cierto? Zeus sería el principal de los griegos, Afrodita, la diosa del amor, la gran diosa Diana, etc. Poseidón, ¿no es cierto?, del mar, ya, etc. Entonces se le hacían templos a estos dioses, ya que para ellos tenían estas creencias que nosotros llamamos paganas. Entonces Pablo, en todo este contexto, va a decir, ¿no es cierto?, algunas cosas que son importantes. Y este es el contexto, digamos, histórico. Dice, de versículo 1 al 6, estoy leyendo 1 Corintios capítulo 8. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, o los sacrificios que se hacen, ¿cierto?, a favor de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ojo con este texto, este versículo, lo voy a volver a leer, porque no deja de ser súper importante lo que está diciendo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Ahí se lo dejo para la reflexión. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Lo voy a leer de nuevo. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, desde el punto de vista de Pablo, porque para los pueblos son dioses, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Me gustaría decir así, como digo en otro video, repita conmigo. Y no hay más que un Dios. Aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Sin embargo, para nosotros, solo hay un Dios, el Padre. ¿Lo escuchó? Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo. Y un Señor, Jesucristo, no un Dios. Repita conmigo. Y un Señor, no un Dios, porque ya dijo que había un Dios, el Padre. Y un Señor, Jesucristo, o Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que me voy a dar el lujo de volver a repetir, a ver si se les abre la mente a los hermanos, si se les abre la comprensión y si se les abre el corazón. Y si se le caen todas las murallas mal construidas en sus conciencias. Dice así, versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada en el mundo y que no hay más que un Dios.
Ojalá que se lo puedan entender. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todo hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí, a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia débil se contamina. ¿Ya? ¿Cierto? Obviamente hay gente que es muy débil en su conciencia, y en el contexto histórico, ¿no es cierto?, creían que estos ídolos que tenían templos eran algo, ¿no es cierto?, que existían y que estaban representados por figuras, hechos por manos humanas, ¿ya? Pero, si ustedes se dan cuenta, los hermanos, para el apóstol Pablo, que es un judío, ¿no es cierto?, un judío entendió que existe solamente un solo Dios y que hay un solo Señor, no Dios, un Señor, un Kyrios, un amo, ¿ya?, que es Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Vamos a seguir con otra carta que le escribió Pablo a Timoteo, que es la primera de Timoteo, capítulo 2, el verso 5. Primera de Timoteo, capítulo 2, el verso solamente el 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Miren, lo leí, pero ahora le voy a dar un poquito el énfasis, que es lo que yo estoy tratando de transmitir hoy día, una especie de parlante nomás, no quiero agregar mucho. El apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y un mediador, el que media, el que está entre dos personas, ¿cierto? O que está al medio, se podría decir. Entre Dios y los hombres, ¿ya? Está al medio. Entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No Dios. No sé si lo alcanza a entender. Entonces Pablo no tenía la confusión en su corazón. Lo tenía muy claro que hay un solo Dios y un Señor, o Jesucristo hombre. ¿Ya? Incluso si usted lee el contexto, porque algunos dicen que está todo fuera de contexto, ¿eh? Dice, el cual se dio a sí mismo por rescate de todo, el cual se dio testimonio a su debido tiempo, para que yo fuese constituido predicador, apóstol, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles, en fin, verdad. ¿Ya? Entonces, Jesucristo se dio por nosotros porque Él murió en la cruz, el Jesucristo hombre, de hecho murió, pues si hubiera sido Dios no puede morir. ¿Ya? Pero Pablo tiene que hay un solo Dios y hay un solo Señor, que es Jesucristo, y tiene solamente un solo Dios. Estamos acercándonos más o menos casi al final de esto. Y tengo solamente dos textos para terminar. No quiero hacer esto muy largo. En Juan capítulo 17, esto cuando Jesús está orando, voy a leer del 1 al 3. O al 5 yo creo que va a ser, pero el énfasis va a estar en el versículo 3. Aquí está hablando Jesús, ¿cierto? Y está orando por sus discípulos, en Juan capítulo 17. Dice lo siguiente, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado, fíjese los términos, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Repita conmigo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Lo voy a leer de nuevo. Lo voy a leer de nuevo. Y esta es la vida eterna, versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado a ti en la tierra y he acabado toda la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay una distinción, no sé si se alcanza a dar cuenta que no es el mismo. Bueno, esto dijo el mismo Jesucristo, nuestro Señor, ¿no es cierto?, que quiere que la vida eterna es que conozcamos al único Dios verdadero y también lo conozcamos a Él, ¿cierto? Hay un solo Dios verdadero. Voy a terminar con algo que creo que es bien importante, que está en Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Ustedes conocen la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿no es cierto?, que por andar con orgullo y vanidad y soberbia, Dios lo humilló y lo dejó hecho muy semejante a una bestia. Pero Nabucodonosor se dio cuenta de algo, que también tenía sus propios dioses. De hecho, a Daniel y a los amigos les puso un sobrenombre. Pero voy a leer lo que interesa, que está en el capítulo 4, versículo 34 al 37, y con esto termino. Dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este es el Dios que yo creo, ¿ya? Este es el Dios que yo tengo puesto la fe, sin ser judío. Pero creo en el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de los apóstoles y del Hijo de Dios, o del Mesías, que era Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay un solo Dios. Espero que no se confundan. Y a este Dios hay que tenerle temor. Este es el Dios que también dice la Escritura que es un fuego consumidor con sus adversarios. A este hay que amar con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Este es el Dios verdadero, y no hay ningún Dios fuera de él. Espero que lo hayan entendido este mensaje. No voy a hablar mucho, porque no quiero ensuciar la palabra. Que Dios los bendiga. Gracias.